Mi nombre es Esteban Nicolás Arias Cubillos y esta es la sustentación de mi trabajo final de métodos no paramétricos, el cual titulé Autoestima implícita y explícita en hombres y mujeres. En primer lugar, tenemos que el autoestima explícita ha sido conceptualizada desde ciertas posturas como la experiencia fenomenológica del individuo o como una evaluación subjetiva de su valor como persona. Según Cogollo, Campo Arias y Erazo, la autoestima es concebida como una experiencia individual, íntima o personal de la propia estimación de valía. Rosenberg amplía la definición de autoestima añadiendo que la autoestima implica sentimientos de autorrespeto y autoaceptación. Se ha encontrado que los hombres presentan típicamente niveles de autoestima más elevados que las mujeres, y esto en estudios en los que se emplea medidas explícitas de autoestima, como lo es la escala Rosenberg de autoestima que empleamos en este estudio. Greenwald y Farham 2000 reportan que estas diferencias entre hombres y mujeres han ido disminuyendo a lo largo de la historia, pues si se comparan estudios llevados a cabo actualmente con estudios llevados en los años 70, se ve que estas diferencias ya no son tan grandes y encuentran una explicación a la disminución de estas diferencias en el cambio de la concepción de la mujer, cómo ha ido cambiando la concepción de mujer a lo largo de los años. En cuanto a la autoestima implícita, tenemos que se considera que es el efecto introspectivamente no identificado o inexactamente identificado de la actitud de uno mismo en la evaluación de objetos autoasociados o autodisociados, o también la asociación del concepto de sí mismo con un atributo de valencia. Se han encontrado diversos problemas con las medidas explícitas de autoestima, pues en primer lugar se tiene que este constructo puede no ser accesible por medio de la introspección, o también que la información que reporta el individuo puede no ser completamente verídica, en la medida de que se puede ver afectada por diferentes fenómenos muy estudiados por la psicología social, como las características de la demanda, la aprehensión de la evaluación o el autoengaño. El IAT constituyó una alternativa razonable, dado que se considera que la cognición implícita podría revelar información asociativa que la gente no está dispuesta o no puede reportar. Este sería un método para medir las fortalezas de las asociaciones entre conceptos por medio de la clasificación de estímulos en categorías. Lo que hace el IAT es mostrarle unos estímulos, unos adjetivos a las personas que en este caso describen autoestima elevada y autoestima baja, y lo que tienen que hacer ellas, las personas, es asociar estos conceptos con dos categorías, yo y otros. En esa medida, después se evalúa cuáles son las diferencias en las latencias de las asociaciones entre cuando las personas asocian conceptos que describen autoestima baja consigo mismos y cuando las personas asocian conceptos que describen autoestima elevada consigo mismos. El instrumento en un inicio estaba en idioma inglés. Luego yo tuve que hacer la traducción y para esto tuve que hacer ciertas adaptaciones, como es el caso de los nombres, que el instrumento le pedía a las personas que seleccionaran unos nombres, pero los que tenía eran muy norteamericanos. En esa medida tuve que emplear nombres que fueran más frecuentemente empleados en el contexto colombiano. El instrumento consiste en 7 bloques, 5 de ellos son de práctica, y de modo que las personas puedan comprender la tarea y asimilarla, y 2 de ellos, los bloques 4 y 7, son de evaluación, en los que efectivamente se evalúa la latencia de las personas en la asociación de los conceptos. Greenwald y Farham reportan o dicen que si comparáramos diferencias entre resultados de estudios que evalúan autoestima implícita actuales y otros llevados a cabo del mismo modo en los años 70, no deberíamos encontrar diferencias en la medida de que esta tarea
no debería ser afectada por los fenómenos que yo les mencionaba anteriormente, como el autoengaño o la aprehensión de la evaluación. Tenemos que este trabajo consiste en dos estudios en realidad. En el primero se llevó a cabo la correlación entre las dos tareas y se encontró que las correlaciones para el grupo general era demasiado baja, y esto se podía explicar por el hecho de que para el grupo de hombres y para el grupo de mujeres, si bien tenían correlaciones similares de alrededor de 0,3, estas eran opuestas, en la medida que una era positiva y otra negativa, lo que hacía que los efectos se cancelaran. Esto dio pie al segundo estudio, en el que se llevó a cabo la modificación de los estímulos que describen autoestima baja y autoestima elevada, en la medida que se encontró que los empleados en la tarea original, si bien podían funcionar para población norteamericana, no eran funcionales para población colombiana. Para la selección de los estímulos, se llevó a cabo la aplicación de un cuestionario que le pedía a las personas que escribieran 4 adjetivos que emplearía una persona para describirse a sí misma. Digamos, si tuvieran niveles elevados y bajos de autoestima general, que se evaluó con una pregunta que decía con qué palabras se describe una persona que se quiere a sí misma, y niveles altos y bajos de autoeficacia, autoimagen y autoconcepto. Luego de seleccionar los estímulos por conteo de palabras, se programó la tarea y se volvieron a aplicar los dos instrumentos. Para el estudio se emplearon 52 sujetos, 24 fueron hombres y 28 fueron mujeres, con edades entre 18 y 37 años, por medio de una muestra captada por conveniencia. En cuanto a los instrumentos, tenemos que la escala Rosenberg de autoestima cuenta con una fiabilidad de 0,8 y con un índice de consistencia interna que ronda entre 0,76 y 0,87. Para el caso del TAI de autoestima, tenemos que la confiabilidad TR-test es de 0,65. En cuanto a los resultados, por medio de estos box plot podemos ver que para ambas pruebas la media del grupo de hombres fue más elevada que la media del grupo de las mujeres. Tenemos que para la autoestima explícita de la escala Rosenberg no hubo datos atípicos, a diferencia de para los datos del IAT, en los que hubo un dato atípico en el grupo de los hombres y otro en el grupo de las mujeres. También podemos observar que hubo una alta variabilidad en los datos de las dos pruebas. Aquí tenemos que no hubo correlaciones estadísticamente significativas en ninguna de las tres correlaciones evaluadas, ni para la muestra total ni para ninguno de los dos grupos, si bien la de los hombres fue muy cercana, con una significancia de 0,056. Se evaluó las diferencias entre hombres y mujeres en cada una de las pruebas y se encontró que no hay diferencias estadísticamente significativas para los datos de la escala Rosenberg, lo que es consistente con lo que decían Greenwald y Farham con respecto a que las diferencias entre hombres y mujeres con estas pruebas han ido disminuyendo a lo largo de los años, pero sí hubo diferencias estadísticamente significativas en los datos del test de asociación implícita. Luego se encontró que los estímulos empleados, los adjetivos, tienen asignación de sexo, en la medida de que dependiendo del sexo que uno esté describiendo, se escriben de forma diferente. Por ejemplo, feo. Si estoy describiendo un hombre, digo feo. Si estoy describiendo una mujer, digo fea. Luego, esto podría afectar el tiempo de reacción de las personas en la asociación de estos conceptos. Asimismo, hay conceptos que son mayormente utilizados por los hombres y otros mayormente utilizados por las mujeres, como es el caso de bonito, que lo emplean más las mujeres, y el caso de guapo, que se emplea más por los hombres.
Por eso se decidió llevar a cabo el análisis de si había diferencias estadísticamente significativas en las latencias de los hombres y de las mujeres en la asociación de determinados conceptos como los que ya les he mencionado. Sin embargo, solo se encontró que había diferencias estadísticamente significativas en las latencias de la asociación del concepto guapo. Se encontró que este concepto era más rápidamente asociado por los hombres y esto es consistente con el hecho de que esta palabra es mayormente utilizada por los hombres. Se encontró que como lo reporta Long y Fries, el cambio de los estímulos conllevaba un cambio en el efecto del IAT, y esto lo comprobamos con los cambios observables en las correlaciones con respecto al estudio 1. Esto nos lleva a la formulación de nuevos problemas de investigación, y es el hecho de si valdría la pena la formulación de dos IATs diferentes, uno para hombres y otro para mujeres, en la medida de que uno empleara estímulos mayormente utilizados por hombres y escritos con asignación de sexo masculina, y otro empleara estímulos mayormente utilizados por las mujeres y estímulos con asignación de sexo femenina. Se encontró que en el análisis de los datos una posible falencia del IAT, y es el hecho de que el IAT no presenta todos los estímulos a todos los sujetos, y también no presenta todos los estímulos en el mismo número de veces a todos los sujetos. Y esto puede constituir un problema en la medida de que si no presenta todos los estímulos a todos los sujetos, puede no estar evaluando todo el rango del constructo, y si presenta diferente cantidad de veces determinados estímulos a todos los sujetos, pues puede haber diferencias en la evaluación de las diferentes dimensiones de la autoestima. Luego, esto da pie para otros estudios en los que vale la pena evaluar estas cosas. Esta fue mi sustentación. Muchas gracias.